Bienvenidos y gracias por apoyar a los desarrolladores de Vintage Story y a la comunidad. Soy T. Reed. Hay algunas herramientas de cobre y bronce que no se pueden fundir en moldes. Deben ser martilladas en un yunque. Además, las herramientas con mayor velocidad y mayor durabilidad no se pueden fundir. Algunas herramientas tienen la opción de cualquier método. El costo del mineral suele ser igual. La mayoría de las personas encuentran la fundición más fácil. Cada nivel de metal requiere un yunque al menos un nivel por debajo. Para hacer herramientas de hierro necesito un yunque de bronce. Intento saltarme la fabricación de un yunque de cobre, pero una sierra es una prioridad para mí, ya que permite hacer cofres, barriles, baldes y comederos. Si ya no tiene un uso para un yunque de cobre, puede recuperar el metal colocándolo en la mesa de trabajo con un cincel. Sin embargo, esto consume completamente el cincel de cobre, por lo que en general cuesta 2 lingotes. Gastar un cincel para recuperar 8 lingotes del yunque que costó 9 para crear. Si intenta utilizar un cincel con una durabilidad insuficiente, no se le ofrecerá ningún metal recuperado. Su primer yunque requerirá un molde de arcilla y 900 unidades o 180 pepitas de metal. Solo 15 pepitas de casiterita serían suficientes para hacer un yunque de bronce al estaño cuando se combinan en un crisol con 155 pepitas de cobre. El número de pepitas que se pueden usar para una aleación es algo variable. Esta calculadora facilita saber exactamente cuántas pepitas de cada metal alcanzarán la cantidad objetivo. Para un yunque de bronce al estaño, seleccionaré 9 lingotes y moveré el control deslizante a la cantidad mínima de casiterita. Está bien si no llena el molde del yunque de una vez. No hay penalización por agregar metal líquido sobre metal endurecido. Además de un yunque y un martillo, necesito una fragua y carbón o carbón vegetal. Para hacer una sierra de cobre o bronce, necesito calentar un lingote en la fragua a una temperatura que permita modificar la forma con un martillo. Así que primero fundiré suficiente cobre o bronce para hacer algunos lingotes y los verteré en moldes para lingotes. Una sola pieza de carbón puede calentar hasta 4 lingotes en una fragua, por lo que 4 es una cantidad conveniente de lingotes para usar. Ahora que tengo algunos lingotes hechos, los calentaré para usarlos con un martillo y un yunque. Primero, seleccionaré una sierra. Para ver qué hacer a continuación, necesito tener un martillo seleccionado en mi barra de inventario, mi hotbar. Al igual que con la alfarería, hay cuadrados verdes que indican dónde debe ir el material. Los cuadrados morados son material en el lugar equivocado. Una vez que haya llenado todos los cuadrados verdes, quite los cuadrados morados. Aprieta F para cambiar de modo. Los modos que más utilizará son hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. El modo predeterminado es dividir, que eliminará el cuadro que golpeas. Entonces, cada vez que comience a trabajar en un lingote, cambia a un modo que no elimine material. Al hacer clic con el botón derecho en el lingote, se rotará, lo que puede ser una alternativa útil en lugar de cambiar de modo. También puedes moverte alrededor del yunque para golpear cuadrados en diferentes direcciones sin cambiar de modo. Debe haber información sobre herramientas visible con otros consejos sobre los controles. Si no están visibles, presiona la tecla N. Muestran, por ejemplo, que debes sostener un martillo cuando haces clic con el botón derecho. De lo contrario, el lingote no girará. Si no trabajas lo suficientemente rápido, los lingotes se enfriarán hasta el punto de volverse impracticables. Debería haber una información sobre herramientas visible en la parte superior de la pantalla, alternada con la tecla B,
que brinda información detallada sobre el bloque al que apunta. Si tu artículo de trabajo se enfría demasiado para modificarlo, alrededor de 700 grados, vuelve a colocarlo en la fragua con carbón encendido. Si bien puede colocar 4 lingotes o placas en una fragua, solo puede colocar un artículo de trabajo a la vez. No elimines los cuadrados morados hasta que hayas llenado todos los cuadrados verdes. A diferencia de la alfarería, no se puede agregar material poco a poco. Puede agregar otro lingote para suministrar el material que falta, pero eso es un desperdicio. Girar el artículo de trabajo es una forma de obtener una visión clara de si has llenado todos los cuadrados verdes y de facilitar el acceso a los cuadrados morados para su eliminación. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es mover el material a cuadrados que no sean verdes. Es posible que no puedas moverlos hacia arriba y hacia afuera. Cuando hago tijeras, hay mucho material extra, así que lleno los espacios para facilitar el movimiento hacia los cuadrados verdes. Cuando hago un hoz, corro el riesgo de encerrar demasiado material fuera de las áreas verdes. No sé por qué a veces puedo recuperar bloques y otras no. Planeo dar más consejo en otro tutorial. Que sobrevivas y prosperes.